Buenas tardes, amados hermanos. Bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero estén bien, animados, gozándose en el Señor Jesucristo, gozándose en todo lo que Dios tiene para nosotros, amados hermanos. Hoy los saludo y recibió nuevamente la invitación hermosa del Señor a ser partícipe de su palabra, de una enseñanza, de una palabra de ánimo. Y para hoy el tema que el Señor tiene preparado o me dio en el corazón es la mano, poniendo la mano en el arado. Este tema trae como enseñanza o como moraleja, por decirlo de alguna manera, animarnos a nosotros como hijos de Dios, como personas que conocen el Evangelio, a retomar las cosas de Dios, a no dejarnos apabullar por las situaciones que está pasando a nivel mundial. Porque en medio de tiempos difíciles es cuando el Señor muestra la bendición, muestra su poder, muestra que Él provee. En medio de los momentos difíciles es cuando la luz de Dios brilla más en sus hijos. Recordando nosotros esta ocasión cuando el Señor estaba sacando por medio de Moisés a el pueblo de Israel de Egipto. Dice la palabra que hubo una escena o una parte o un pasaje donde hubieron tinieblas en el pueblo de Egipto, pero en Gosén, donde estaba su pueblo, había luz. Entonces podemos estar tranquilos en el Señor, pero no tan demasiado tranquilos. La palabra que Dios hoy trae es para motivarnos a nosotros a estar diligentes en la palabra de Dios, en la búsqueda, en la oración, estar laboriosos, estar inquietos por profundizar en las cosas de Dios. ¿Qué es esto que el Señor habla hoy por medio de esta corta enseñanza o esta corta predicación? El Señor dice, poniendo la mano en el arado. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir arar? Dice la palabra arar en el diccionario bíblico que arar es romper la tierra a fin de prepararla para sembrar la semilla. ¿Qué es esto? Esta es la función básica y es uno de los inicios que un campesino le da a la tierra. Muchas personas aman el campo, la mayoría lo aman de paseo, pero cuando las personas han sido criadas en el campo, tienen mucho conocimiento del campo, de la tierra, cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se limpia la tierra, cómo se fumiga. Y una de las funciones básicas del sembrado es arar la tierra. ¿Qué es arar la tierra? En la antigüedad nos muestran los sabios que arar la tierra era tomar dos bueyes, la forma en que se hacía en ese tiempo. Actualmente se hace con tractores y máquinas y la tecnología va avanzando cada vez más. Pero la forma tradicional y una de las formas que el Señor enseña por medio de la palabra es que se tomaban unos bueyes y se les ponía el yugo. Y en el yugo había una vara larga y de un extremo la amarraban a los bueyes y del otro extremo amarraban sus rejas de arado. Esas rejas eran las que iban enterradas en la tierra y la fuerza de los bueyes jalaban ese arado y comenzaban el mismo arado y los bueyes a hacer surcos. La forma de arar el campo, la forma de sembrar, de arar una tierra, es hacer surcos derechos. Yo no sé si algunos de mis hermanos han tenido el privilegio de viajar por carretera o por avión. Cuando nos asomamos a la ventana podemos ver qué tan hermoso que se ve el campo cuando está sembrado, cómo se ven sus surcos derechitos. Los arbolitos o las plantas que son sembradas crecen en unas hileras derechas, en un orden. Es algo muy hermoso. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? Que tenemos que entrar a trabajar para Él, a tomar nuestras funciones. Él tiene un plan preparado para nosotros y nosotros lo podemos ver en la palabra, en algunos pasajes de la palabra. Yo estuve investigando algunos y, por ejemplo, en Génesis 2:5, el Señor muestra que antes de crear al hombre, Él había hecho un huerto y ese huerto ya tenía plantas. Pero lo maravilloso y lo hermoso del Señor es que antes de que nos hubiera creado ya nos tenía una función. Y dice en la última parte de este versículo que no había hombre para que labrase la tierra. Era necesario que la tierra tuviera quien la labrase, quien le diera un mantenimiento. Dios lo podía hacer, de seguro sí, porque para Dios todo es posible, nada es imposible para Dios. Pero Dios nos quería a nosotros meternos en sus funciones, en sus tareas, enseñarnos a trabajar.
como un buen papá lo hace con un hijo. Entonces ya le tenía una función al hombre y era la siguiente, después de que lo formó, lo tomó y lo formó, en el mismo capítulo 2 en el versículo 15 dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. El Señor antes de haberlo creado a Adán ya le tenía una función y una función muy hermosa y una función muy vital. Para nosotros es muy vital que el campo dé fruto. En nuestro país ha pasado un fenómeno eh, correspondiente o posterior a la violencia que ha habido en nuestro país. ¿Qué ha pasado? Se han levantado algunos en armas y han querido tomar la tierra. Entonces, ¿qué hacen los campesinos? Migrar hacia las ciudades. Y como no hay quien trabaje el campo, los productos se encarecen. Aparte de que hay una carestía, también podemos ver que algunas personas que no son de buena fe siembran cosas ilícitas, siembran droga en los campos. La tierra no fue creada para eso, la tierra fue creada para que diera fruto. Y una cosa que tiene después Génesis en la desobediencia del hombre fue que después de la desobediencia de nosotros, de no cumplir lo que Dios nos mandó a cumplir, de desobedecerle a Él, ¿qué produjo la tierra? Cardos y espinos, dice la palabra. Pero volviendo nosotros al tema de arar la tierra, cuando no hay quien are la tierra, primero que todo hay una necesidad. No hay frutos para llevar a la ciudad, no hay frutos para comer, hay pobreza en los campesinos. Viene como una cierta maldición sobre la gente cuando la tierra no se trabaja, no se ara. Algo parecido pasa en nuestra parte espiritual. Cuando nosotros no cumplimos nuestra función, que es llevar a cabo los mandamientos de Dios, trabajar para Dios a los que hemos sido llamados, viene tinieblas a la vida de las personas, viene ausencia de la palabra de Dios, viene ausencia del respaldo de Dios cuando nosotros no tomamos nuestras funciones en Cristo, cuando nosotros no ponemos la mano en el arado. La palabra muestra, le habla a Dios a Moisés y le dice que él lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel y que iba a echar a todas esas personas que vivían ahí porque no eran agradables a Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés, no los voy a echar en un año, porque si no la tierra se le va a crecer maleza y se van a aumentar las fieras del campo. Algo parecido pasa cuando nosotros los hijos de Dios no tomamos el arado y comenzamos a trabajar la tierra, a trillar la tierra. Cuando eso pasa, cuando nosotros no somos diligentes, nuestras familias sufren, nuestras familias se involucran en pecado, se involucran en malas cosas. No hay quien levante oración. Dice la palabra que Dios miró a la tierra para buscar a alguien entendido y no había ni uno. No había ninguno que tomara el arado y trabajara. Entonces Dios nos está invitando primero que todo, a conocer nuestro propósito por el cual nos ha creado, que es trabajar para el Señor, darle fruto abundante a Él. Dice la palabra que Dios es glorificado en que sus hijos lleven mucho fruto. El mismo Señor Jesús dijo estas cosas. Pero ¿cómo una tierra va a llevar fruto si los que están encargados de trabajar la tierra no lo hacen? Ahora hay una cosa muy delicada en este tema que estamos hablando hoy. Dios ha prometido un avivamiento desde hace mucho tiempo. Y muchos servidores de Dios, muchos ministros de Dios están hablando que Dios está preparando un avivamiento y viene pronto. Ese avivamiento requiere de personas diligentes que estén amando la voluntad de Dios, amando su palabra, sirviendo fervientemente en oración, sirviendo con ofrendas, con diezmos, los evangelistas predicando la palabra de Dios, los pastores predicando también, cuidando las ovejas, todos en su función. La palabra dice en Efesios, no estoy seguro en este momento qué versículo es, qué capítulo es, que el cuerpo tiene un crecimiento en tanto que cada miembro tome su función. Pero hay una cosa, cuando un miembro no toma su función, el Señor quita ese miembro y pone uno que sí esté diligente en su obra, uno que sí ame su obra, que tenga celo por las cosas de Dios. Lo que Dios nos está haciendo es invitándonos. Algunas personas ven que o sienten que Dios habla muy fuerte, que Dios no los ama, tal como ha pasado en algunas predicaciones de estos viernes. Dios nos está celando, nos está limpiando del mundo, del chisme, de la murmuración. Dios nos está pidiendo que estemos atentos a su palabra. Eso es labrar la tierra, eso es trabajar para Él, estar atentos en su palabra y corregirnos, labrar nuestro corazón, sacar el chisme, la murmuración.
estar atentos a quién es nuestro maestro, quién es el que nos está hablando para comenzar a caminar en obediencia. El pastor Antonio predicaba hace 8 o 15 días el viernes. ¿Quién es tu maestro? Eso es labrar la tierra. No permitir que venga el extraño y siembre cizaña. Estar atento a la palabra de Dios para que la cizaña sea sacada y labremos nuestra tierra para la semilla de Dios, para que crezca lo de Dios en nosotros. No podemos permitir que porque haya pecado en nuestro corazón y Dios nos corrija, nos endurezcamos y ser semejante a uno de los 4 terrenos de los que habla el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Ser ese terreno donde creció la semilla encima de las piedras. Lo que Dios quiere es que limpiemos primeramente nuestro corazón y seamos como esa tierra buena que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que tengamos nuestra tierra preparada y en el momento en que nosotros estemos listos, que hayamos labrado nuestro mismo corazón, ser servidores de Él para recoger su cosecha. La palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, por tanto, a Dios que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad de siervos de Dios auténticos que estén haciendo la voluntad de Dios, que estén ocupados en las cosas de Dios, para que cuando venga ese avivamiento estemos dispuestos y le digamos al Señor, sí, heme aquí, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Es necesario que en estos tiempos de quietud, en estos tiempos de confinamiento, estemos más metidos con el Señor, más que nunca, porque han habido muchas cosas a nivel mundial que se han levantado. La misma tierra está mostrando como su necesidad de Dios. La palabra dice que la tierra gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y este es un tiempo para sumergirnos en eso, para que lo que Dios nos da a nosotros se manifieste y estemos diligentes. También dice la palabra que bienaventurado es el siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que lo puso a hacer. Dice el Señor que de cierto lo pondrá sobre todos sus bienes. Y esta palabra nos da a entender que cuando nosotros somos diligentes en Dios, el Señor nos va a poner sobre grandes bendiciones. La palabra de Dios muestra que Dios nos ha bendecido a nosotros rica y poderosamente en los lugares celestiales. Allá está nuestro depósito, allá está nuestro galardón, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para poder tener acceso a todas esas cosas que Dios tiene, tenemos que hacer esto, trabajar, trabajar. Desafortunadamente muchos hemos tenido la mala enseñanza de ganarnos las cosas fáciles, la mala costumbre, pero podemos ver en varios países que son comunistas, que al principio el gobierno les ofreció mercados, beneficios, una cosa y la otra, cómo terminaron estos países en una pobreza tan miserable, en llenos de gente ociosa, vaga, que no quiso trabajar, y empobrecidos. Y el resultado de estas cosas fueron que fueron expulsados de su país, y aún después de no tener comida, ni casa, ni nada, no tenían ni patria porque no los quieren recibir. Y el Señor nos llama a que no seamos así, a que seamos antes diligentes. El Señor habla de la hormiga, como estando en el tiempo de verano alista su comida para el invierno. De la misma manera el Señor nos llama a estar en estos tiempos de quietud, de encierro, a alistar nuestro fruto, a alistar nuestra recompensa para el momento que viene. Así como un guerrero tiene que ser entrenado para la batalla, así lo tenemos que hacer nosotros en estos momentos. Ser entrenados, ser adiestrados en la palabra de Dios. Hace poco estuve viendo una predicación de Josué Irión, donde hablaba él, y fue algo muy conectivo con la palabra que dio Dios por medio del pastor Mauricio, que nosotros no amamos la palabra de Dios, no investigamos, no tenemos claridad, porque no la leemos. ¿Cómo va a haber un ministro, un siervo de Dios que no lee la palabra? Eso es lo que Dios nos está demandando, que busquemos su rostro, que nos instruyamos, que la palabra de Dios abunde, dice la misma palabra de Dios, que abunde la palabra de Dios en nosotros, que abunde la palabra del Señor Jesucristo. A eso nos está llamando Dios con el título de esta predicación de poner la mano en el arado. Si no se trabaja, dice el Señor que el que no trabaje, no coma. Dice el Señor que no trabajemos para el pan que perece. Muchos estamos inquietos por qué va a ser de este mundo, por el pan que perece, por el mantenimiento del cuerpo, de la casa, de las cosas materiales. Y el Señor nos invita a que trabajemos por el pan que a vida eterna permanece, el cual lo va a dar el Hijo del Hombre porque a este designó el Padre, dice la palabra.
Es hora de pedirle al Señor que nos dé ese compromiso, ese querer como el hacer, dice la palabra. El Señor tiene el querer como el hacer. Entonces es una invitación del Señor a que estemos diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la palabra. Yo los invito, mis hermanos, a que aceptemos que son palabras que Dios nos está dando últimamente. Algunas han sido fuertes para algunos, pero no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca con la instrucción de nuestro Dios. No podemos permitir que haya rebelión en nuestro corazón. Más bien, si el corazón se nos revela contra las cosas de Dios, podemos decirle, Señor, yo tengo esto, Padre, sácamelo, porque esto está en mi corazón y está contra ti. Y yo no quiero estar contra ti, sino quiero estar contigo. El Señor Jesús dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y es hora de que le digamos sinceramente al Señor qué es lo que hay en nuestro corazón. Si ha habido pereza por leer la palabra, si ha habido pereza por orar, porque eso es natural de la carne que se manifieste contra la obra de Dios. Tenemos que ser sinceros con el Señor y decírselo. Y ser conscientes si hemos sido ociosos, si hemos perdido el tiempo mirando el celular, en los juegos, en la televisión. Y no hemos dejado de un lado trabajar para Dios. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán. Y lo que hagamos aquí, aquí se queda, pero lo que hagamos para Dios va a ser el galardón. Amén. Yo los invito a que estemos atentos a las palabras de Dios, a todas las palabras que Dios trae por medio de sus siervos, para corregirnos, para formarnos, para instruirnos y para hacer como Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades por causa de él, como buen soldado del Señor Jesucristo. Tenemos que tener presente que todo lo que hagamos para Dios va a tener una recompensa. Pablo le dijo a los corintios que el que siembra, el que ara su tierra y la trabaja, tiene que trabajar con la esperanza de que va a recibir fruto. Y sabemos que el Señor nos recompensa por todo lo que hagamos para Él. Amén. Entonces, yo los bendigo y en el nombre del Señor Jesucristo y espero que seamos prósperos en los caminos de Dios y pongamos siempre por obra su palabra. Amén. Los bendigo, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo y espero poder servirle al Señor nuevamente con su palabra y en oración y en ministración y en todo lo que el Señor tenga para mí y para ustedes. Ánimo y sigamos adelante. Amén. Dios los bendiga.